Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Quería en primer lugar agradecer a Manuel Benítez, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Elche, y a la concejala de Cultura por estar aquí presente hoy con nosotros y por organizar este evento literario y cultural que acerca, como decíamos antes de empezar en el descansillo de recepción, que acerca la literatura a los ciudadanos y las ciudadanas de Aspe. Somos Letra Violeta. Letra Violeta es un colectivo de mujeres escritoras que cree que el apoyo entre mujeres es importante cuando compartimos un camino común y que además gracias a este apoyo conseguimos ampliar la voz de las mujeres en la literatura, que como en otros sectores necesita aún más la fuerza de la visibilidad que hasta el momento no hemos tenido por periodos históricos y contextos sociales que no lo han permitido. Así que nuestro proyecto Letra Violeta es un colectivo con escritoras de la provincia de Alicante y este evento, el Maratón Violeta, lo llamamos así porque es una charla literaria extensa, con calma, como requieren las cosas importantes, ¿no? De tiempo para que realmente vayan un poquito más allá. Esta Maratón Violeta la realizamos de forma itinerante por distintas ciudades de la provincia y esperamos, esta es la primera Maratón Violeta de Aspe, pero esperamos tener muchas maratones violetas en Aspe con las autoras que estamos hoy presentes y con otras autoras que vengan también como invitadas con nosotras. A continuación, con vuestro permiso, me voy a presentar yo. Soy Mavi Pastor, soy escritora y bloguera. Escribo novela romántica contemporánea y también escribo cuentos Montessori y libros educativos. En mis historias intento siempre reflejar el mundo cotidiano, aquello que nos rodea, con el punto de vista puesto en los sentidos y en aquello que nos hace sentir bien. Por eso mis novelas, Amor tras los 40 y El corazón del Ágora Verde, son historias definidas como feel good, que es un género que, digamos, para resumir mucho, de estos que nos deja con el corazón calentito. Fui profesora de secundaria y años más tarde también fui subdirectora de una escuela infantil bilingüe en Londres. Me apasiona enseñar y por eso, aparte de las ponencias literarias y educativas que acostumbro a dar, actualmente soy también profesora de escritura creativa. Además de todo esto, en mi blog, como ya he dicho, soy también bloguera. En mi blog y en otras plataformas online comparto mis experiencias y apoyo también a otros escritores que están comenzando. Ahora ya sí, vamos a pasar a nuestra primera invitada, nuestra primera escritora violeta, Anne Redhart. Os voy a presentar brevemente algunos datos de su biografía y enseguida pasaré a hacerle preguntas para que ella nos pueda decir. Antes de nada, quiero avisar a las personas que están aquí con nosotros que si en cualquier momento queréis intervenir, levantar la mano y podéis preguntarnos cualquier cosa. Como he dicho, el objetivo de estas charlas es que acercar la literatura y que no parezca ese acto cultural intelectual elevado, inalcanzable para los ciudadanos de a pie, sino que precisamente sea algo que todos podemos experimentar de cerca, ¿vale? Así que en cualquier momento sois bienvenidas a interrumpir. Y además nos encanta que nos preguntéis cositas y interactuar con ustedes. Totalmente, eso nos maravilla. Anne es nacida en Elche, estudió Derecho en la UNED y ha recibido multitud de premios literarios a nivel nacional e internacional. Cuando digo multitud, estoy hablando de más de 100 premios literarios. Ha publicado 14 libros en su trayectoria y tiene obras de diversa índole. Tiene poemarios, novelas y también cuentos infantiles. Le encanta la interacción con sus lectores y lectoras y ella define que escribir
para ella es una necesidad vital, Sí. o sea, como respirar. Esta chica si no escribe se nos muere. Totalmente, totalmente. Así que, Anne, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la escritura? ¿Qué cosita te animó a escribir? Y sobre todo, si hubo alguien que te impulsó a escribir y a publicar aquello que escribías. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, la verdad que mis inicios fueron en el colegio. Recuerdo que llenaba los cuadernos pues, con historias propias de la edad, pues, dragones alados, princesas, cosas de niña. Fantasía total. Y bueno, una profesora que se llamaba Fernanda, recuerdo que se percató de esa vocación que ya nacía en mí y me animó a publicarlos en una pequeña revistita del colegio, que no eran más que unas fotocopias, y tenía pues eso, difusión pues, entre el alumnado del cole. Pero a mí me hizo una ilusión loca que me leyeran por primera vez en mi vida, y la verdad que fue como un primer granito de arena en este camino. Como bien decías también, el impulso para publicar me lo dio mi marido, el cual pues ya de novios le escribí pues, esos poemas de amor y esas cartas y esos relatos románticos. Y él me dijo muchas veces que eso tenía que ver la luz, que mi literatura tenía que publicarse, porque soy una persona bastante tímida de inicio. Y a mí pues, el tema de que vieran mis sentimientos tan al desnudo como muestro tanto en mis novelas como en mis poemarios, pues me daba un pelín de pudor inicialmente, pero bueno, fue mi marido el que me dio ese empujoncito. Me parece una historia preciosa. Es una monería con patas esta manera de empezar en el mundo de la literatura. Como decíamos cuando te he presentado, te has presentado en muchísimos concursos literarios. Sí. Y has ganado muchos premios. ¿Qué significan esos premios para ti? ¿Crees que tener premios es importante para ratificar la carrera de un escritor o una escritora? A ver, a mí siempre lo digo, pero es que es así. Para mí el mayor premio literario es cuando un lector me viene y me dice que uno de mis poemas, uno de mis relatos o que se han enganchado a alguna de mis novelas, pues para mí eso es como si me diera el premio Planeta. Claro. Para mí eso, vamos, está muy bien. Lo de los premios literarios, por supuesto, es un empujoncito adicional a seguir adelante, pero que si los lectores, lectoras detrás de ti, pues no tendría ningún sentido, la verdad. Claro. Es muy importante realmente cuando además, porque no siempre, o sea, muchos de nosotros leemos y rara vez le decimos al autor, oye, pues me ha gustado esta parte, o con esto me has emocionado, o con aquello me hiciste reír, o esto me recuerda a una abuela que yo tenía que siempre decía estas cosas. Entonces, cuando a los autores nos hacen llegar esos comentarios, siempre como que bueno, yo crezco dos palmos. Sí, te alegran el día, la verdad. Cuando te llega ese feedback, la verdad que es muy emocionante y te llena mucho. Y siguiendo con esto de los concursos, cuando tú decides presentarte a un concurso literario, ¿es porque tienes algo escrito que dices, en este concurso me encaja? ¿O ves las bases de un concurso y dices, este me apetece, voy a escribir algo para esto? Yo jamás he hecho, digamos, en función a unas bases. Yo tengo algo escrito y luego pues lo voy presentando. Igual tengo X poemas de una determinada temática, pues estás en redes sociales, ves que sale un determinado certamen, pues me encajaría estos poemas o este relatito que escribí el otro día en tal. Entonces le das 20 vueltas más para presentarlo a un certamen, porque yo le doy muchas vueltas a todo lo que escribo, tengo al corrector de estilo en casa además, y todo lo que presento es con una ratificación de calidad en ese sentido. Totalmente. Además, eres una autora muy versátil. ¿Tú en qué género te ves más cómoda? Pues, a ver, yo la verdad es que empecé escribiendo poesía, me encanta hacer poesía, pero no podría decantarme por un solo género. También con el libro de relatos que he publicado también me lo he pasado bomba, el libro de relatos oscuros,
porque además dentro de esos relatos hay muchas partes de mí, porque por ejemplo hay uno que es de temática bullying y la verdad que es uno de los más especiales que hay dentro de ese libro. Y bueno, también los cuentos infantiles pues son cuentos con valores que la verdad que me lo he pasado también por haciéndolos. El público infantil es súper agradecido, es muy especial. Y bueno, dentro de esas historias, por ejemplo, con las aventuras del gato Borato, recuerdo que estaba un día en casa y pensé en los dibujos animados que me gustaban de niña. Isidoro, Don Gato, Garfield también. Y la verdad que eran historias, dentro de cada capítulo, eran pequeñas historias, pero siempre tenía ese trasfondo de valores educativos. Y bueno, yo pensé, ¿y por qué no creo yo un personaje gatuno que lleve esos valores de trasfondo? Y así fue como nació Borato, que es un gato relamido, que nunca sale de su zona de confort hasta que llega una golondrina a su ventana y le dice: vente a conocer un lugar llamado el mar. Y viven, pues es una fabulosa aventura, y dentro de esos valores de esa historia hay valores como la amistad, el amor por los animales, el respeto por las personas mayores, que es súper importante para los peques. Y además, también cuando he hecho alguna cosita en cole, también me comentan los profesores y profesoras que es muy importante el hecho de que tengan esos valores implícitos, porque los peques aprenden sin ser conscientes de que lo están haciendo. Le van calando sin de manera necesidad de estar dando la murga, por decirlo tal, en vez de darle la murga de te tienes que portar bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es una manera más sutil de hacerles mejor persona. Totalmente. Y ahora como mujer, ¿tú has encontrado alguna dificultad, alguna traba dentro del mundo literario o has tenido que luchar contra algún tipo de prejuicio? A ver, eso, las mujeres siempre tenemos ese obstáculo delante. La verdad que directamente quizás no he tenido un obstáculo directo, pero sí que he visto pues, entrevistas y comentarios de grandes editores que, por ejemplo, dicen barbaridades como el tema de que una mujer no es igualmente capaz de escribir poesía de la misma calidad que puede hacer un hombre. Eso es una puñetera aberración. Y bueno, y cositas así pues sí que te encuentras. Directamente no, pero implícitamente sí que te vas encontrando, además totalmente infundadas. Porque este tipo de comentarios no sabemos muy bien tampoco en qué se basa. Hay grandísimas mujeres poetas a las cuales admiro muchísimo y bueno, la verdad que sus versos son una maravilla. Y hablando de grandísimas mujeres poetas o no, o simplemente escritoras, ¿qué mujer autora de referencia nos podrías recomendar a todos? Para que, aparte de que todos se van a llevar nuestros libros, esto obviamente, pero aparte de eso, para que se vayan con más recomendaciones lectoras para casa. Pues a ver, el último libro que he leído es de Inma Chacón, a la cual admiro muchísimo y que además vino a verme a una presentación al libro que para mí fue como el mayor regalo del mundo mundial, y se llama Los silencios de Hugo y me parece una verdadera delicia de libro, así que animaros a descubrirla porque me encanta. Además es hermana de la ya fallecida Dulce Chacón, que también fue un icono de la literatura feminista de todos los tiempos y lo sigue siendo, por supuesto. Totalmente. Y finalmente, vemos aquí, acabas de publicar un nuevo libro, tu último libro. Háblanos un poquito de este Centinela de Babel. Pues este Centinela de Babel es un poemario muy, muy especial, en el cual pues me he desangrado, como en la canción de Fito y Fitipaldis, que desangro todo lo que escribo. Pues me he desangrado más aún si cabe que los anteriores, es mucho más intimista, más directo, más reivindicativo, más feminista.
y bueno, la verdad que está teniendo una extraordinaria acogida y bueno, yo amo hacer poesía y la verdad que me lo he pasado grande y espero que cale en los lectores. Lleva solo 2 semanitas de vida, o sea, está calentito. Es un recién nacido. Está salido del horno. Y nada, si queréis os comparto alguna cosita. Venga, léenos un ¿Me poema. dejas? Venga, léenos un poema. A ver. Y mientras busca el poema, Sí. os voy diciendo ya que vayáis pensando quién del público se va a animar para hacerle una pregunta a Anne, Sí. que no sea yo aquí todo el rato, que si no parece un interrogatorio, la pobre gente aquí. Que no sea la hora periódica de los alimentos ni nada de esto, que soy de casa. Pues uno de los más feministas de todos se llama Sociedad Patriarcal y dice esto, dice así: hoy me niego a sentir miedo cuando salga a pasear por la ciudad, porque tú, hombre, por el hecho de serlo, te creas con derecho a coartar mi libertad. Hoy me niego a callarme cuando te sientas con derecho a invadir, a piropear, a rozar. No soy ni preciosa ni guapa, tan solo una mujer marcando sus pasos al caminar. Hoy me niego a rendirme al abrazo de una sociedad patriarcal. Hoy seré ave y que el viento me lleve lejos de este mundo podrido y criminal. A ver, ¿quién se anima? Esto es un... Por ahí tenemos una pregunta. Muy bien. Vale. Pues nos pregunta si somos un grupo de literatura que nos reunimos periódicamente o un club de lectura que nos reunimos sistemáticamente y nos organizamos. En realidad ni una cosa ni la otra. Somos un grupo de escritura, no de lectura, y trabajamos de forma independiente. Estamos comunicadas continuamente, esto de las nuevas tecnologías, por los maravillosos grupos de WhatsApp, ¿vale? Que todos somos que todos estamos tan al tanto, y realmente raro es que pase, iba a decir una semana, pero es raro que pasen más de 2 días sin que estemos comunicándonos, aunque cada una esté en su rinconcito. Sí que nos juntamos mucho, no solo en estas maratones violetas, sino también porque hacemos ferias, hacemos firmas, asistimos a diferentes eventos de artesanía o congresos, etcétera, etcétera, y en esos lugares sí que acudimos como compañeras o incluso los organizamos nosotras para acudir a esos lugares. Pero es más, nos juntamos más con el trabajo hacia afuera. A pesar de que estamos a diario en contacto. Anne, por ejemplo, este libro dice que tiene apenas 2 semanas. A nosotras fue de las primeras personas a las que se lo enseñó. Además me ayudaron a elegir la portada, todas estas cositas, toda esa piña que hacemos entre todas. La verdad que es muy de agradecer cuando eres un autor pequeñito, que luchas por darte a conocer, y la verdad que somos como una pequeña gran familia. Y bueno, y hay mucha sororidad entre nosotras en los diferentes actos. Somos también una agrupación muy joven, nacimos este mismo año y bueno, la verdad que estamos muy contentas de estar juntas, de hacer piña y de estar caminando en la misma dirección todas. Y de hecho añado que a veces, estas charlas y este apoyo se da a veces, como decimos, en cosas técnicas, por decirlo de alguna forma, como es la elección de una portada o preguntarnos precios de imprentas, cosas que realmente necesitamos para nuestra labor, pero a veces también en lo profesional. O sea, a veces es, chicas, tengo un mal día y bueno, ahí estamos. Y en lo personal incluso. Ahí estamos, para Incluso. eso y para más. Así que vamos a darle un aplauso a Anne y vamos a darle las gracias. E invitamos a Elena a que nos acompañe a mesa. Elena, por favor. Vamos a ir con nuestra segunda invitada, mientras ella va subiendo y acomodándose.
yo os voy presentando a Elena Picó, que escribió y publicó su primera novela, La noche de las Perseidas, en el año 2015, bajo un sello independiente. Además fue presentada en la primera Feria Literaria de Madrid. Y después vinieron sus nuevas obras, la novela Descubriendo a Carla, que se escribió en el año 2017, pero aquí la tenemos reeditada en este 2023, ahora nos contará un poquito de ella. Y también las novelas Desde el espejo y La llamada del tiempo. Y si Desde el espejo fue un coqueteo con la fantasía y la ciencia ficción ligera, en este cuarto proyecto dio un paso más dentro del género, combinándolo siempre con el género romántico que subyace en todas sus novelas. Bueno, Elena, bienvenida. Buenas tardes a todos. Acércate un poquito, que el micro quizá. Sí. Bueno, cuéntanos tú también cómo empezaste en esto de la literatura, quién te animó a escribir, quién o qué te hizo decir esto voy a publicarlo. Sí, bueno, pues escribir, yo siempre he pensado que para escribir mucho tienes que haber leído mucho. Y yo he leído mucho desde pequeñita, porque además la influencia que tienes en casa yo creo que también nos marca. Yo tengo el recuerdo siempre de mi madre leyendo un libro y al final pues como que yo siempre la acompañaba a ella con los libros del colegio o sin tener que ser libros del colegio, que el ratito es que compartíamos. Entonces, pues tras estar todos esos años, toda esta infancia leyendo, al final llega un día que dices, bueno, pues voy a escribir algo. Y ese algo se fue convirtiendo en una historia larga que después digo, voy a hacerla un poquito más larga. Y de ahí surgió La noche de las Perseidas, porque en realidad no es que antes hubiese escrito otras cosas, no, sí, La noche de las Perseidas. Empecé escribiéndola, me robaron el portátil y sí que estuve un tiempo que la dejé, que no me la quieren devolver cuando ya se ha cumplido el tiempo de, digamos, de permanencia. Pero bueno, eso pues es un tiempo y es una paciencia. Después, en este caso, buscar una persona experta en corrección. Y si la misma persona, en este caso quería que fuese la misma persona, que pudiera encargarse de lo que es la maquetación, corrección y maquetación, y hacerlo, no es que lo hiciera esa persona, sino que hacerlo de forma conjunta, trabajar de forma conjunta. Teníamos un documento en el Drive y ambas estábamos a lo mejor al mismo tiempo a la vez trabajando en ello. Y bueno, eso por un lado, y luego aparte, la portada. La portada, pues hay que se le da muy bien diseñar. A mí sí, hay en este caso una persona que le gusta mucho hacer dibujos de acuarela y se ofreció a hacérmela, más otra persona que se da muy bien el tema de diseñar las tipografías y tal, y hacer diseños de portadas. Y al final es que entre personas que conoces y otras personas, pues que tienes que pagarles una jornal, porque es, al fin y al cabo el tema de dedicarte a corregir y a maquetar una obra, pues tienes que saber, o sea, tienes que de todas las normas de gramáticas que se me quedan bien. Entonces, bueno, digamos que puede ser, por un lado, aparte de tratar con personas expertas, también la ayuda de personas amigas. Eso es lo bonito, ¿no? Que recibes ayuda y profesionalidad, un poco de todo. Yo, de hecho, a la correctora no la conocía de nada y a raíz de hablar y de compartir este tiempo de corregir, nos hemos hecho amigas. Lo que pasa es que ella vive en un pueblo de Barcelona, pero bueno, que mantenemos el contacto, que de hecho la voy a tener en cuenta para lo siguiente que tengo pensado. O sea que la experiencia ha sido muy buena, sí, de autopublicar así. Sí. Y tus novelas, como decía cuando te presentaba, tienen un hilo en común, que es la trama romántica, pero sin embargo las hibridas normalmente con otros géneros, como es la fantasía, la ciencia ficción ligera. ¿En qué género te ves tú más cómoda? ¿Y hay algo, un género que digas, yo con esto no me atrevo? O sea, yo mezclo mucho y toqueteo muchos géneros y demás, pero jamás escribiría lo que sea.
Pues lo de tirarme a un género no te voy a decir porque yo hasta hace un tiempo no pensaba que algún día escribiría ciencia ficción. Entonces, negarme ahora mismo no me voy a negar a nada. Tampoco sé lo que va a venir. Yo la última novela que tengo, acabo de terminar y que sí que tengo que ponerme ahora a corregir, sí que tiene también esta trama romántica, pero aparte tiene una historia y paranormal. Entonces, nunca he escrito nada paranormal. Entonces, negarme a escribir algo no me voy a negar porque según cómo vaya viniendo las cosas, nunca sabes las musas con qué te van a sorprender. Con qué te van a sorprender, te viene una idea. Sí, exacto. Y ahí va. Pues ahora viene la pregunta obligada, yo creo, de esta maratón Violeta, que es, como mujer y madre, ¿te has encontrado obstáculos en el mundo de la escritura, ya sea extrínsecos o intrínsecos, es decir, que te hayan puesto por fuera o que tú misma, por circunstancias, te hayas encontrado? A ver, me he encontrado más obstáculos, más que por ser autora mujer, por ser autopublicada. ¿Vale? Porque no te podría decir, es lo que estaba comentando antes, de forma directa no me he sentido en ese sentido así. Sí que es verdad que de una forma, la maternidad sí que me ha limitado mucho. La maternidad. Y eso también, sin querer, también está ligado al hecho de ser mujer, porque asumes ciertas cosas que podrían estar más compartidas o que podrías organizarlo de otra manera, pero al final quieres estar también en la crianza, quieres estar en otras cosas, y sí que es cierto que la maternidad para mí ha sido muy gratificante, pero también me ha limitado mucho. Ahora es cuando voy sacando un poco más la cabeza. Pero te habría acompañada. Sí, pero no están aquí dentro, pero estará en los radar de 500 metros. Está en los alrededores. Pero que bueno, que ya no sé por dónde iba. Que es complicado conciliar. Sí, es muy complicado. Pero sí que es verdad que además en esta época en la que volví a sacar la cabeza fue justamente cuando me ofrecisteis unirme al grupo de Letra Violeta. Entonces creo que no fue un mejor momento, ¿sabes? Porque digo, anda, estoy ahora, quiero intentarlo y me tienen la mano unas escritoras mujeres. Entonces pensé, pues perfecto. O sea, fue el mejor momento, sí, no pudo haber un mejor momento que ese. Cuando Laura me dijo, ¿te vienes? ¿Te vienes? Te vienes. ¿Y a qué autora o autoras tienes ahora mismo de referentes para ti en el mundo literario? ¿A quién te gusta leer? Yo admiro muchísimo a Isabel Allende. Isabel Allende, creo que no hay libro que no me haya devorado. Y ahora últimamente estoy descubriendo a muchas autoras autopublicadas que me están sorprendiendo muchísimo, que no tienen la visibilidad de grandes autores, pero que conforme el otro día me terminé una lectura de una autora autopublicada, Selva Palacios, que dije, ostras, digo, esta novela, si no fuera autopublicada, yo creo que sería un bestseller. Y el nombre, ya que estamos... Claro, sí, Promesas bajo una tumba sin nombre de Selva Palacios, me encantó, es que me lo devoré. Y voy a retomar, ya que has dicho varias veces los obstáculos de la autopublicación, que sí que a lo mejor como mujer no has encontrado prejuicios hacia ti, pero como autopublicada sí que has notado a lo mejor pues, una mirada por encima del hombro. Sí, es como que estás por debajo del nivel. Sí, y ¿en qué contextos se puede dar eso? ¿En qué situaciones? Pues cuando intentas ir con tu mejor sonrisa a establecimientos, a ofrecer tus novelas, es como que te miran y dicen, nosotros solo trabajamos con editoriales. Sí. Cosas así. Luego, claro, las ferias, yo el otro día, no hace mucho lo comentaba con vosotras, que la feria del libro de Alicante a mí me tiene muy decepcionada porque
En este caso no veo que, de hecho escribí un mail, no veo el apoyo al escritor local, aunque sea independiente, cuando en otros municipios sí que se hace. Es como que según en qué lugares hay que tener un prestigio, entonces los autores autopublicados no tienen cabida. No sé, es esa sensación que me da. He hecho de Alicante, la Feria de Alicante, porque yo soy alicantina. Espero que se ponga aquí. Claro. Y finalmente acabas de reeditar Descubriendo a Carla. Ya nos has contado un poco sobre el proceso de cómo fue y por qué fue y a qué se debe que ahora la hayas vuelto a hacer tuya de nuevo, la has acogido de nuevo en tu casa con los brazos abiertos. Pero cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, pues esta novela, una persona me dijo que era un libro dentro de otro libro. Digamos que se sitúa en un contexto del mundo editorial, de qué pasaría si cuando estás escribiendo la biografía del autor más importante del país, te encuentras a una persona a su lado que pasa totalmente desapercibida, pero tiene una vida mucho más fascinante. Eso tiene mucho que ver con las mujeres. Entonces, la mujer que hay detrás de todo gran hombre. Sí. De hecho, ahora cuando la reedité me permití coger una frase de Isabel Allende para hacerla, digamos, para introducir lo que es el libro, porque me pareció que le da mucho sentido. Un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede. Estupenda frase. Pues ahora os toca a vosotros. ¿Quién se va a animar de vosotras a hacerle una pregunta a Elena? Que ha contado muchas cosas interesantes, pero estoy segura que para muchos son mundos que no conocían. ¿Se anima alguien? A ver. En primer lugar, saber si tiene cabida más personas que escriben, escritores, o otra temática. O si sois un grupo, un colectivo con la misma temática. Entiendo que no, pues porque la compañera escribe poemas, tú escribes esta novela, te planteas a lo mejor la ficción. Entonces, simplemente quería asegurarme de eso, si el día de mañana os hago el ofrecimiento de integrarme, eso en primer lugar. Y luego ya como escritora, me gustaría saber si, porque tu compañera ha hablado de vocación, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca si una persona necesita vocación para su creación o si aprende a medida en un taller de escritura o si es una mezcla de las dos cosas. Respecto a lo primero, como bien has dicho, esta agrupación está formada por mujeres y digamos que cada una toca un tema literario. La compañera que va a subir después no tiene nada que ver ni con literatura romántica ni con poesía. Luego, aparte de otras compañeras que no han venido hoy, pues una escribe libros de aventuras y otra escribe literatura épica. Entonces es muy variable. Sí, es muy variable todo lo que ofrecemos aquí. No hacemos un filtro por No. género. En realidad nuestro filtro, o sea, por género sí, por género, Género literario. y de identidad, o sea, hombre o mujer. Ahí sí que hacemos un filtro, pero no por género literario. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que la vocación siempre está ahí. Hay personas que enseguida la encuentran y hay otras personas, ya sea por más inseguridad o por no haber sabido sacarla, no haber experimentado para que salga. Al final, yo no creo que sea tanto trabajar esa vocación, sino hacerla, despertarla, exacto. Está ahí como latente. Sí, porque no sé, yo soy trabajadora social y sin embargo siempre me ha gustado escribir, pero hasta
hasta 2015 no me dediqué a escribir. Entonces, yo creo que la vocación siempre está, de una manera u otra. Además, Elena ha explicado muy bien que todo escritor nace como lector. Primero somos lectores voraces y en algún momento dado dices, no, pues yo también creo que puedo hacer esto. Y lo haces en mayor o menor medida, de forma más consciente o menos consciente. Exacto, eso, tener conciencia de que lo estamos haciendo. Claro. A veces escribimos sin darnos cuenta de que estamos escribiendo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo, por ejemplo, me encantaba escribir de cartas con un primo y disfrutaba muchísimo de aquello. Y es algo, a lo mejor, que en nuestro día a día pues, no le damos valor, no dejan de ser unas cartas, pero bueno, luego te encuentras por ahí que están publicadas las cartas de Virginia Woolf o de Jane Austen y tienen un valor literario tremendo. Y dices, bueno, pues a lo mejor aquellas cartas que ya no sé dónde estarán, que yo escribía de niña, pues quizá eran algo, no lo sé, nunca lo sabré. Supongo que no, porque con esa edad nunca hablaba un poco de tonterías. ¿Publica tu primo? Él las tiene guardadas. Bueno, pues con esto vamos a darle las gracias a Elena, darle un aplauso y vamos a va a subir por aquí Verónica Cano. Vamos a cambiar de tercio completamente porque con Verónica nos vamos a adentrar en el mundo del misterio y lo oculto. Esto se pone tenebroso. Es trabajadora social y criminóloga. Ha colaborado en numerosos medios especializados con análisis de perfiles criminales y con casos reales. Es coautora del libro Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, que se publicó en el año 2021, y es autora de Los misterios del Baix Vinalopó, que es el libro más reciente. Ejerce también de guía en rutas misteriosas, desarrollando las experiencias Elche Oculto y Elche Misterioso. Buenas tardes, Vero. Buenas tardes. Queremos saber cómo empezaste tú en el mundo de la escritura, cuándo te picó el gusanillo, qué te impulsó o quién te pegó un empujón, yo creo que gordo en tu caso. Sí, porque además la historia es larga, probablemente tan larga como los años que tengo, que no son pocos, aunque parezca que soy joven, una ya va estrenando años cada año. Entonces digamos que desde el principio, desde la más tierna infancia, yo recuerdo mis ansias de plasmar sobre papel historias, ¿no? En aquel momento pues tampoco había ordenadores, yo que lo tenía era un verdadero rico. Así que yo éramos de libreta, lápiz y papel. Yo es que además lo ponía todo sobre papel, me encantaba, ¿no? Era como las historias familiares, las historias de todo el entorno que yo tenía cerca. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues los años, los estudios, la vida por donde te lleva, pues el derrotero ya no es el que esperabas, te toca adaptarte a las nuevas circunstancias, hasta que aparece alguien en tu vida que esa persona te anima, ¿no? Y me habían animado muchos, desde mi familia, todo mi entorno, siempre había estado pendiente de que ¿y por qué no lo haces? ¿Y por qué no lo intentas? ¿Por qué todo lo que has averiguado en estos años, por qué todo lo que sabes y conoces no lo compartes? Y yo que no. El miedo es gratis, Mauri, lo sabes. Bueno, el síndrome del impostor y en particular el de la impostora nos sobrevuela a menudo. Sí, estoy llorando, pero no es la emoción, se me ha metido algo en el ojo. Yo Si me pensaba- veis hacer caras extrañas, Yo no pensaba que te había emocionado. es muy bonito lo que cuentas, pero... Pero es verdad que si no llega a ser porque llega la pandemia y como que nos cambia a todos un poco el chip, Sí. nos cambia a todos la forma de relacionarnos, la forma de ver nuestro entorno. Ya no somos como antes, ya no nos abrazamos como antes, parece mentira, pero es que es totalmente real. Y quizá aquello me dio un vuelco, ¿no? Yo seguí trabajando, yo no tuve la oportunidad de hacer teletrabajo. Yo me dedico al trabajo social, yo también trabajo con personas, trabajo todos los días con gente que me abraza y me da besitos, y en realidad es lo más bonito. Yo seguí en ese mundo de fuera, pero había una persona que se cruzó en mi camino, que me animó, me dijo, oye, ¿por qué no pones sobre papel todo aquello que has conocido en estos años? Todas esas historias de misterio, todos esos sucesos inexplicables que están tan vinculados a mi Elche querido. Además es que lo llamo así con conocimiento de causa. Y este fue el principio del todo. En plena pandemia,
cuando la gente no se podía ver. Además, Santi García, que es el coautor, la persona que me animó, hicimos una curiosa apuesta. Porque yo siempre tuve demasiado miedo, ¿no?, a que alguien leyera algo mío. ¿Quién iba a leer algo que había escrito Verónica Cano? ¿Quién es Verónica Cano en este mundo? No es absolutamente nadie. Y él me dijo, a que no hay narices, sustituir por lo que queráis, porque además el chico no fue tan fino, a poner sobre papel todo lo que hemos averiguado entre tú y yo. Y efectivamente, este fue el inicio del todo. Nosotros trabajamos juntos en la empresa de Rutas Misteriosas. Y ese fue el principio. Si no llega a ser por ese impulso primario, probablemente no estaríamos hoy aquí hablando de estas cuestiones. Yo fíjate que me da la sensación que las mujeres tenemos heredado de sociedades, de siglos y siglos, ¿no?, esa falta de atrevimiento, esa falta de impulso que muchas veces pues los hombres encuentran de una forma más natural, más innata y con menos preocupación. Nosotras quizá nos ponemos el freno antes de arrancar, somos las primeras que nos decimos, con lo pequeña que yo soy, ¿quién me va a leer a mí? ¿Quién me va a encontrar? ¿A quién le va a importar lo que yo tenga que decir? Y somos las primeras que nos ponemos el obstáculo antes ni siquiera de haber iniciado la carrera, ¿no? Entonces es muy curioso y me parece muy positivo compartirlo, porque ¿cuántas más no habrá en sus casas pensando esto, poniéndose esos frenos antes de haber arrancado? Y a lo mejor es gente que ha escrito toda su vida un cuaderno, un diario, algo, y que no se ha atrevido a compartir con el mundo, porque ha pensado, ¿a quién le va a importar esto? Entonces, me parece realmente significativo que se cuente de esta forma. Y como decíamos, Vero, a diferencia del resto de nosotras, lo tuyo no son novelas. Efectivamente. Lo tuyo no son, o sea, no es que no sea género novela romántica, es que ni siquiera es una novela lo que ella escribe. Son crónicas. Exactamente. Vengo informada. Explícales a las personas que tenemos aquí asistentes qué es una crónica, qué diferencia hay entre una crónica y una novela. ¿Qué es esto? A ver, en realidad nos viene a la cabeza la palabra novela y la asociamos con la ficción enseguida. Es como, van como de la mano, ¿no? Cuando yo hago una crónica, hablo de historias reales, además, como dice un compañero, además del género, se llama Moisés, me dice siempre, historias reales que le han ocurrido a personas reales. Personas como vosotros o como yo, que están ahí fuera, en el mundo, y que están dispuestos a compartir sus historias. ¿Cuántas veces nuestros abuelos no nos han contado historias para no dormir o para dormir bien? Todas esas batallitas, todos esos pequeños relatos, ¿dónde han quedado? ¿Solo en nuestra mente? ¿Solo en nuestro corazón? Eso era lo que yo quería. Quería recuperar todo ese pasado que para ellos fue mejor o peor, pero quería que en cierto modo todas y cada una de las historias tuvieran su protagonismo por sí solas. No necesariamente deben tener un nexo común, cada uno tiene su vivencia. Y entre esas vivencias, ¿por qué no? También hay misterio. Porque el misterio se vive pues, de manera particular por cada uno de nosotros. Porque cada uno tiene pues, sus pensamientos, una escala de valores, sus propios miedos. Y en cierto modo todo eso está plasmado también aquí. Porque yo también hablo de emociones, ¿sabes? Aunque de una forma un tanto diferente, pero también son las emociones, puras y duras. El miedo es una emoción que literalmente nos mueve, o sea, cuando por desgracia estamos en una situación de miedo, estamos obligados a actuar. Eso es. O sea ¿y en qué situación actual crees que está el género que tú escribes? ¿Crees que goza de buena salud? ¿Crees que los lectores lo reciben con ganas? A ver, yo te puedo hablar tanto de mi experiencia personal como de lo que veo un poquito en el panorama del misterio, porque en realidad siempre ha sido un mundo verdaderamente masculino. Echar un vistazo al programa Cuarto Milenio, sin ir más lejos. Simplemente, por ejemplo, aunque tenga o no más o menos que ver, daos cuenta que son hombres mayoritariamente. Las mujeres son las menos, ¿no? De hecho, yo soy una de las pocas mujeres que estamos en la empresa Rutas Misteriosas. Soy una de las pocas que se ha ganado la camiseta, que para mí es un orgullo llevar el uniforme. Pues esa sensación se ve a nivel general. Aunque yo debo decir que a nivel particular he tenido mucha suerte. Vamos a utilizar la palabra suerte, a pesar de que quizá no sea la más apropiada. Porque he tenido la oportunidad de conocer gente, por poquitos que sean, maravillosos todos, que han recibido con el mismo amor con el que yo pongo en sus manos un libro,
con el mismo amor me han transmitido ese feedback y me han devuelto pues ese placer por la lectura, esa sensación de decir, ostras, mereció la pena el hecho de haberme atrevido en algún momento del año 2021 a poner sobre papel por primera vez algo para que alguien me leyera. Simplemente por eso. El panorama está un poco difícil. Si os dais cuenta, ahora hay muchos libros de misterio por ahí, la novela negra se ha puesto de moda, la novela policíaca sigue por ahí, además dando fuerte, ¿no? De hecho, la novela de los países nórdicos, En primeros puestos de siempre, ¿no? Daos cuenta, pero en España como que cuesta un poco el empujoncillo. Lo local, lo nacional, parece que le tenemos menos respeto, ¿no? Tienen que venir los escandinavos a ofrecernos misterios suyos porque los nuestros no deben ser muy misteriosos. Y ya no solo eso, fijaos también en que apreciamos con gran amor a aquellas ciudades que visitamos y no nos damos cuenta de lo nuestro propio, de nuestro propio museo, de nuestra propia cultura, de nuestras tradiciones. Vamos fuera y lo valoramos de manera extrema. Qué bonito es Toledo, qué bonita es Cartagena, qué maravilla Madrid o la ciudad condal, wow. Pero ¿y lo nuestro? Ahí es donde yo también entro, la defensa de lo local, de lo que podemos tocar cada día y que a veces ni nos damos cuenta. Pues por ahí va mi siguiente pregunta. Muy bien. Lo local, porque tenemos estos misterios de Elche, tu segundo libro, que son los misterios de la comarca del Baix Vinalopó. Vamos a ir subiendo al Vinalopó medio. Puede que nos encontremos un día unos misterios de Aspe, Noeta, Elda, porque aquí nos tiene que haber muchos. De hecho, los hay. He tenido público de aquí de la zona, de Aspe, he tenido además recientemente una familia y me dijo, ¿por qué no te animas a pasar por nuestras tierras y a recuperar todo lo nuestro? ¿Qué también tenemos? Digo, ay, qué ganas que me da a mí eso. Muero de ganas por de verdad seguir conociendo y seguir compartiendo con la gente de a pie de calle sus vivencias, porque las vivencias particulares son especiales, porque se viven de manera particular, porque hay que individualizar cada cosa. No generalicemos, no merece la pena. Cada uno de nosotros somos importantes. Y ya nos has adelantado que como mujer sí que has encontrado, a lo mejor no dificultad, pero sí en minoría dentro de tu género, porque es un género predominantemente masculino. Yo te diría, quizá me equivoco, pero predominantemente masculino en los creadores, pero las consumidoras del género negro en gran mayoría son mujeres según las estadísticas nacionales, porque la mayoría de lectoras, y para muestra un botón, son mujeres. Aparte de esta minoría, ¿has recibido algún otro tipo de situación o piensas que hay algo que por el hecho de ser mujer te dificulte tu carrera como escritora? A ver, yo creo que los miedos hacen mucho, ¿no? Las inseguridades particulares de cada uno de nosotros, ¿no? nos hacen tanta pupa que podemos llegar a tomar decisiones apresuradas en el momento adecuado. Que ojo, fijaos, es una publicación compartida con un hombre. Daos cuenta del detalle, es decir, yo pensaba que cualquier persona, pero su nombre delante. Efectivamente, es que además era lo siguiente que iba a decir. Mira, los hombres por delante, ¿no? Detrás de un gran tú hombre, te una gran mujer. Te escudas ahí y entonces ya sales al ruedo, pero Efectivamente. con tu escudo protector primero. Esa fue la primera, ¿no? La primera idea partió de una publicación compartida. Y no somos dos mujeres. Es un hombre, arqueólogo, todo el mundo, el arqueólogo el primero. Pero ¿quién dice nada de la criminóloga? La criminóloga soy yo. Y fíjate que eso, pues, poquita gente lo sabe, no sale a la palestra. Entre que me dedico al trabajo social y eso me lleva prácticamente media vida o 3/4, el arqueólogo es el primero. Y es una cosa que de verdad se ha visto siempre. Y además es un libro que ha tenido muy buena venta, más de la que nunca me hubiese imaginado. De hecho, la publicación que he tenido en solitario, pues probablemente pues, no tenga la misma venta. Soy única, ya me digo a Santi García por delante. Pero aún así, fijaos en la portada, ¿qué os llama la atención? Esta fotografía no la tomé con mucho cariño, pero la tomé yo, a pesar de que nadie lo sepa. Que yo lo hacía todo, hasta la corrección. Durante años me dediqué a corregir textos de manera profesional, no era para mí ningún secreto, así que la corrección ortográfica de estilo yo ya la llevaba muy en las venas. Hasta la foto la puse yo. Fue un trabajo arduo, del nombre del hombre, adelante.
para que nadie diga nada. Espero que hayamos aprendido. Sí. ¿Qué autora, mujer, nos das como referente? Y si pudiera ser ya además dentro de tu género, misterio, mejor. Yo voy a comentarte de mis inicios. De Venga, mis inicios, cuéntanos. porque en realidad, fijaos que a mí la historia me fascina, ¿no? Ya se nota y se percibe. Mi abuela me recogía los libros de los periódicos, ¿no? Las colecciones del país. Era muy aficionada, sabía que yo iba a guardar libros así. Me encanta. Tengo libros, cajas. Y ella me recogió una colección de grandes clásicos. Y claro, bueno, Fuente Ovejuna, El Lazarillo de Tormes, Fortunata y Jacinta, o las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, esos eran los típicos, ¿no? Los que todos hemos leído y hemos amado. Pero entre todos ellos estaba Nada, de Carmen Laforet. Y aquel libro dije, ostras, entre la colección de 100 y pico libros de mi abuela hay dos de mujeres, guay, de Los Pazos de Ulloa y Nada. Y yo dije, pues voy a coger Nada primero, ¿no? Y el haber experimentado en primera persona las vivencias de una etapa como era la posguerra, a mí me llegaba, ¿no? Me llegaba como lo escribiera, tan fresca, tan natural, tan emotiva, que ese libro dije, esto es lo que a mí me gustan las historias de personas, escritas por personas y dirigidas a personas. Y ese fue el principio de todo, ¿no? Con los años ya me fui decantando por otras cosas, ¿no? Además, la novela catalana también me llamaba mucho la atención. Seguramente recordaréis de vuestra época de instituto aquel famoso Julia de Clara Isabel Simó. Sí. A mí me marcó, porque me encantaba entender cómo la época de la industrialización y cómo una mujer que tenía el afán de salir adelante fuera de todo lo que era el prejuicio y todo el contexto que la rodeaba, que era totalmente nefasto, yo tenía que seguir adelante fuera y lejos de todo eso. Pues esta final siempre me he movido por. Claro, luego la criminología ya me llevó por otros derroteros, ¿no? Pero siempre he leído literatura por hombres, pero por hombres siempre. ¿Por qué? Porque los grandes autores de la criminología, fuera de Paz Velasco, que la tenemos muy reciente y está muy cerca de nosotros siempre ha sido literatura masculina. Los grandes manuales, ¿quién los ha escrito? Hombres. ¿Quiénes han sido los grandes psiquiatras? Hombres. Y así sucesivamente. Tengo una biblioteca cargada de literatura masculina. Claro que luego tuve mi época de Camila Lagerlöf, la novela nórdica, esta que es tan triunfal. Pero al final es que me la acabé dejando, me suena repetitiva. Volvemos a lo de siempre y no me gusta innovar. Bueno, hay muchas mujeres que escriben misterio. Luego me lo recuerdas y la podría decir, pero el apellido no lo vas a recordar. Porque es una islandesa con un apellido de 4 sílabas que no. Que es complicado, pero por si quieres probar otro misterio escrito por mujer también en lugares así fríos y demás. Y finalmente, te voy a pedir, nos escoges una pequeña leyenda, la que tú quieras, y nos la cuentas, porque tú las cuentas muy bien. Sin necesidad de mirar, ¿eh? Sin mirar, sin trampas. Venga, sin mirar. Cuéntanos un cuento, como cuento de mayores. Venga, pues os voy a contar un cuento que no es exactamente un cuento, sino que es una historia real. Una historia real que además ocurrió en Elche y que está vinculada a la época inquisitorial. No sé si conocéis Elche, pero la Basílica de Santa María va a ser nuestro contexto principal. Todo va a ocurrir el día 10 de agosto. El día 10 de agosto de 1514 en realidad. Aunque el escribano tuvo un error, porque el escribano de Cristóbal Sanz, que es el autor del libro, se equivocó y puso algunos años después, y no debía hacer. Pero como todo se hacía a mano, todo tiene errores. La historia nos centra en el personaje de Ezra. Ezra es la esclava musulmana del notario Vicente Esteve, un hombre pudiente. Entonces, su esposa, como iba a ser de otra manera, debía tener su esclava. Una chica, como dice el libro, árabe, para que nos entendamos, norteafricana y sin entender absolutamente nada de castellano. Como evidentemente es la esclava de la mujer del notario, tiene que acompañarla allá donde vaya. Día 10 de agosto, plenas fiestas. Pues nos vamos a Misa Mayor, en la entonces parroquia de Santa María, y allí la acompañará. Y como no entiende nada, se va a poner en la cola de la comunión, como cualquiera de las beatas que sigue. Ella va evidentemente con el velo cubriendo su cara, en principio nadie se va a dar cuenta de que está allí, pero cuando llega el momento de comulgar, pues la chica, pues evidentemente su religión se lo impide, está claro, ¿no?
Así que muy disimuladamente, aunque tampoco era demasiado disimulada, decide extraerse la oblea de la boca y guardarla justo aquí, entre los senos. Con tan mala suerte de que cuando se descubre, pues evidentemente la abren las beatas de la fila. Y lo primero que piensan es que se está burlando de la casa de Dios. Cómo una chica árabe se atreve a ponerse en una cola y a intentar comulgar. ¿Qué está pasando aquí? Todas las beatas, incluyendo el párroco, la desnudan. Entre gritos, una algarabía tremenda, y la desnudan. Pero solo la dejan con una gonela. Aún así la chica no me dio palabra, porque tampoco sabe lo que ha pasado ni tampoco sabe lo que ha hecho mal. Así que por desgracia para ella la van a conducir a la casa de Joan de Malla. Para que nos entendamos, Joan de Malla es un colaborador de la Santa Inquisición, un familiar, como los llaman ellos. Es una persona que intenta mediar entre lo que es el tribunal y lo que son los reos, para que la solución llegue lo más pronto posible antes de evitar males mayores. Solución. Sí, solución entre comillas, además, porque la chica no va a mediar palabra. No va a mediar palabra porque no sabe lo que le están preguntando. Por suerte para ella no la siguen desnudando, pero sí que le dicen de todo, aunque ella no lo entienda. Hasta que entra en escena la esposa de Joan de Malla, del familiar. Parece que las mujeres aquí tienen ganas de guerra. Y tienen tantas ganas de guerra que cuando se presenta y se pone delante de ella le dice estas palabras. O me dices lo que sabes de lo que ha pasado en la parroquia, o te quemo en la hoguera como si fueras una bruja. Probablemente la chica entendió la palabra hoguera y la palabra bruja, aquello como que le quería resonar. Así que de una manera muy tímida se extrajo de entre los senos la oblea y temblorosa se la puso delante a la esposa de Joan de Malla. Milagro. ¿Sabéis por qué? Y Cristóbal Sanz lo escribe así. Porque había crecido una hostia entre las tetas de una infiel. Ojo a cómo lo dicen en ese momento, porque además era totalmente real, la ignorancia. Porque esa oblea, esa hostia, es recogida por una servilleta y paseada en procesión por todas las parroquias importantes de Extremadura. Porque era un milagro En Extremadura. Claro, un absoluto milagro. Porque, sí, no hay término intermedio para las había parroquias. llegado a ese punto tan maravilloso. Ahí es la ignorancia humana. Pero alguien se preguntó alguna vez qué pasó con la chica. Pues la chica fue llevada a Murcia, donde estaba la sede principal del Tribunal del Santo Oficio, donde fue evidentemente castigada, seguro, y la devolvieron. Nos la devolvieron para que siguiéramos, que evidentemente no estaba todo pagado. A la chica lo obligaron a escuchar misa mayor maniatada y con droga al cuello, y además amordazada, para que no pudiera decir nada, a pesar de que no entendía nada, para que no hablara. Y para colmo, por la tarde de ese mismo día, la subieron en un onagro, en un burro, para que nos entendamos, porque un caballo y su montura era demasiado noble para el cubito de un reo del Santo Oficio, y la pasearon por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era una atracción maravillosa para todos aquellos ilicitanos en aquel momento, incluso forasteros, el hecho de que un preso del Santo Oficio era paseado en un burro, no como una feria, como un circo, una diversión. Para colmo le dieron 200 azotes, mientras un escribano los iba contando uno por uno para que no se escaparan, y un pregonero los pregonaba para que todos los demás lo conocieran. ¿Veis la diferencia entre un lado y el otro? La ignorancia humana probablemente sea el nexo común entre toda la historia que os he contado. Pues esta solo es una de las tantas crónicas del Santo Oficio que podríamos recuperar, como por ejemplo otra señora, Paquita, Francisca. La pobre de Francisca por enviudar 3 veces la confundieron por endemoniada. Se había muerto vuestro marido, la pobre, ¿qué iba a hacer? Pues seguramente habéis ido y ella que había hecho algo, seguro. Algo tendría. Pero no nos lo cuentes todo. Esa me la reservo. Esa que te la lea. No sé si alguien de los asistentes tiene una pregunta para Vero, que ha cambiado completamente de tercio de lo que llevábamos de charla. ¿Alguien se anima? ¿Alguna compañera se anima a preguntarle algo a Vero? Venga, Elena, que te he escuchado, te he visto muy atenta. Sí, porque los misterios para contar, ¿te animarías aunque te quede un poquito lejos? Sí. ¿Contarlas ya? Sí, me animaría con todo el amor del mundo a entrevistarme con personas, a conocerlas, a
recoger sus testimonios y a verificarlos con otros, porque en eso consiste la investigación de campo. Hombre, claro. Porque no sirve solo contar, sino que también hay que verificar. Obviamente. Una profesionalidad. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a despedirla con un aplauso. Y por último, si me permitís, me voy a presentar yo. Me he dejado para la última. Os he contado algo sobre mí al principio, pero ahora os voy a contar algo sobre mi último bebé, El corazón de la gola verde. Es una novela que, como decía antes, pertenece a este género feel good, un género que lo que trata es de hacernos sentir bien, no solo porque tenga un final feliz, sino porque todo el recorrido, todo el proceso de la novela es agradable. Está imbuida de un canto de optimismo y te deja una sensación muy reconfortante, no cuando terminas de leerla, que también, sino mientras la estás leyendo. Esta novela parte de la premisa de cómo es posible que en las ciudades vivamos rodeados de gente y sin embargo haya tantas personas que se sienten solas. La protagonista de esta historia, Vera, decide poner solución a esto creando una comunidad de vecinos basada en un sistema de covivienda en el cual haya más espacios comunes para que la gente tenga lugares donde compartir, donde conversar, donde encontrarse. Es un poco, si hacemos memoria, como los antiguos lavaderos, donde nuestras madres, nuestras abuelas iban a lavar la ropa y conversaban con otras mujeres porque compartían ese espacio. Pues algo parecido intenta la protagonista de esta historia, está contada por su punto de vista y también por el de otras dos personas, un joven que digamos que es de alta clase social y que aunque tiene mucha vida social, no termina de encontrar en su entorno conversaciones profundas, significativas, que a él le llenen realmente, porque es un chico sensible, al que le gusta la poesía, el teatro. Digamos que necesita encontrar otras personas para no sentirse solo a pesar de estar rodeado de gente. Seguro que esto tenéis a alguien cerca que también le sucede. Y la tercera voz de esta historia es una anciana que a mí me parece adorable y de hecho los lectores me están diciendo que les está llegando al corazón este personaje. Es una mujer que nunca se ha casado y no ha tenido hijos. Por lo tanto, conforme se va haciendo mayor, eso de relacionarse con gente se va haciendo más difícil. Ella lo intenta, ella se apunta a todas las actividades del centro social, se va a risoterapia, a jugar a las cartas, a hacer los talleres de memoria, pero al final todos estos talleres lo que hacen es poner a la tercera edad en una bolsa en la que se relacionen entre ellos y aislados del resto de la sociedad. Y no es esta la idea. Gracias a esta comunidad de vecinos, estas personas con diferentes tipos de soledades que vivimos día a día en nuestras ciudades, van a encontrar un espacio en el que poder compartir con otras personas y vivir, tener una segunda oportunidad para llevar a cabo sus vidas de la mejor forma posible. Así que espero que esta historia os pueda resultar interesante. Os recuerdo también que estamos disponibles, las 4 autoras, para firmaros alguno de nuestros libros si os los quisierais llevar a casa. Es una oportunidad que no tenemos todos los días, llevar un libro dedicado por un autor o una autora, o hablaros de cualquiera de ellos que os llame la atención. Los tenemos allí expuestos, os podéis acercar libremente a ojearlos, a tocarlos, no se rompen, no pasa nada, no nos importa compartirlos un ratito con vosotras para que les podáis echar un vistazo con calma. Y por supuesto también podemos comentar, hacernos fotos con quien quiera. Simplemente agradeceros vuestra atención, agradecer de nuevo a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aspe por habernos dado voz para poder llegar al resto de ciudadanos y ciudadanas. Y nos despedimos con muchas ganas de que haya una próxima. Así que muchas gracias. No sé si la señora concejala quiere hacerse una foto con las compañeras de
de la Bueno, que biblioteca. te iba a proponer si nos hacíamos una foto y... Por supuesto. Termino el director. Sí, cierra esto y ya está. También.